vamos a complejizar un poco más el ejercicio que partió de la clase persona, ahora haciendo que esta persona tenga otros datos. Lo que podemos hacer es, asumiendo que la persona tiene un domicilio, que el domicilio a su vez tiene una calle, un número y un barrio, para un programa que va a ser de una clínica, por ejemplo, tenga un poquitito más de sentido todo esto. ¿Por qué? Porque esta clase se puede relacionar con otras. Para eso tendríamos que diagramarlas. En este caso, la clase domicilio va a ser un nuevo tipo de dato, como lo es string, como lo es int, pero representado por una clase. Utilizamos el bloque de clase. A este bloque de clase le vamos a dar un nombre, domicilio. Lo podemos separar ya en dos partes para sus atributos y sus métodos. El primer atributo que describe es la calle, luego el número y luego el barrio. Podemos decir que es un string, un int y otro string. Esto teniendo en cuenta que el domicilio, que empieza con mayúscula porque representa una clase, y que también, al ser una clase, está sujeta a los principios de la programación orientada a objetos, teniendo en cuenta el encapsulamiento, sus atributos serían privados. La calle va a ser del tipo string, el número va a ser del tipo int y el barrio del tipo string. Definidos mis atributos. Los atributos tenían entonces una visibilidad, un nombre y un tipo de dato. Ahora, ¿cómo diagramo esta relación para que mi persona tenga un domicilio con todos sus atributos? Utilizando una flecha. ¿Qué flecha? La tercera flecha debajo del bloque de clase. Si tengo alguna duda sobre si estoy utilizando la flecha correcta, me voy a su sintaxis. Podemos ver acá que las relaciones pueden ser de asociación. Eso sucede cuando una clase contiene a otra, o pueden ser de uso, que la vamos a ver más adelante. En el caso de la clase de asociación, utiliza este tipo de flecha, que es esta flecha. Aparte de la flecha en sí, va a tener una visibilidad del atributo, porque esta flecha va a representar un atributo en una clase, en este caso en la clase persona, que contiene un domicilio. Aparte de esa visibilidad, el nombre del atributo. Yo voy a hacer que mi atributo domicilio dentro de la persona se llame domicilio. Como teléfono se llama teléfono y es del tipo int, o apellido se llama apellido y es del tipo string. Entonces, cosas a tener en cuenta. La dirección de esa flecha. La dirección lo que hace siempre es señalar a quien es contenido desde quien contiene el atributo. Como la persona contiene al domicilio, la flecha apunta al domicilio. Dos cosas que me quedaron pendientes: visibilidad del atributo y nombre del atributo. ¿Dónde los pongo? Debajo de la sintaxis de la flecha. El menos para describir que es privado, el nombre, domicilio, y por último la cardinalidad, que la cardinalidad es la cantidad de instancias. Ya conocemos lo que es un dato null, entonces podemos decir que una persona puede tener domicilio como puede no tenerlo. Si puede no tenerlo, la forma en la que lo indicamos en esta flecha va a ser al lado de la flecha. ¿Cómo hacemos para que el número que define la cantidad de instancias aparezca? Con otra sintaxis parecida a la de la flecha, pero un poco más simple, que es M1 igual. Eso lo que hace es dejarnos listos para poder poner un número. De esta forma nosotros estaríamos diciendo que la persona tiene un domicilio. Pero hablamos sobre null. ¿Qué pasa si tiene 0 domicilios? Si se crea a la persona sin domicilio y se le pone después. En ese caso lo que podría hacerse es decir que puede tener 0 domicilios, puntos suspensivos o 2 puntos, 1. Esto refleja que el atributo domicilio puede ser null o puede tener un domicilio con datos.
Dicho eso, lo que podríamos pensar ahora es, claro, tenemos una clínica y esta clínica puede tener una lista de personas, una lista de pacientes. En ese caso, lo que tendría que hacer sería crear una nueva clase que refleje a esta clínica. Por lo tanto, le tengo que poner un nombre, dar sus atributos y sus métodos. Vamos a los atributos. Si esta clínica va a tener una lista de personas a la que yo voy a llamar pacientes, tendría que utilizar la flecha de relaciones fuertes o relaciones de asociación, donde ¿quién contiene la lista? La clínica. ¿De quién? De persona. Personas, en este caso, pacientes. Por lo tanto, voy a tener que darle la visibilidad a mi atributo, que por más de que sea una lista no deja de ser un atributo, por lo tanto, lo pongo como privado y le pongo el nombre de pacientes. ¿Por qué elegí el nombre paciente? En primer lugar, para que no sea el mismo ejemplo que domicilio, que quizás confunde un poco. Yo tengo un domicilio del tipo domicilio, o sea que siempre tiene que ser el mismo nombre de la clase. No necesariamente. El nombre del atributo siempre refleja el propósito o el rol del atributo dentro de la clase. En una clínica, una lista de personas se va a llamar pacientes. Esto significa que dentro de mi lista, de mi array list de pacientes, voy a tener varias instancias de persona. ¿Y cómo reflejo eso? Si antes utilizaba un 0 o un 1, acá tenemos dos posibilidades. Y voy a hacer dos flechas para representar una sola relación. Porque en algunos casos, en algún documento, en el apunte puntualmente, en la última página, en el apunte teórico del aula virtual, en la última página aparece el asterisco. Esto significa de que tenemos una relación de muchos. Se respeta el M1 igual para que se ponga al lado de la flecha, pero en algunos otros casos podemos ver que se puede o puede aparecer de esta manera, expresada la cardinalidad de esta relación. Y esto lo que significa es que esta lista de pacientes puede tener 0 instancias o n instancias. En instancias podría ser 1, 2, 3, 4 o n instancias de persona dentro de pacientes. Todo esto para poder reflejarlo cómo sería una relación de una persona que contiene 0 o 1 instancias de domicilio o una clínica que tiene una lista de personas que se llama pacientes y que pueden tener muchos pacientes o puede tener 0 o n. Cualquiera de estas dos está bien para representar que clínica tiene una lista de personas que puede tener muchos o 0 o n pacientes. ¿Qué es lo que pasa con la relación de uso? La relación de uso se utiliza cuando una clase conoce a otra clase, pero no la contiene. Por ejemplo, una clínica quizás tenga un domicilio, pero en este caso voy a hacer de cuenta que no le cargo un domicilio, pero que la quiero utilizar en un método que voy a inventar ahora, que se va a llamar buscar paciente por domicilio. Este buscar paciente por domicilio podría recibir un domicilio y retornar un array list de persona. Suponiendo el ejemplo ficticio de que mi clínica o este programa clínica tiene este método para listar pacientes por domicilio. Como la clínica no tiene un atributo de domicilio, como lo tiene persona, pero lo utiliza, acá es donde entra en juego esto de las relaciones de uso o conocidas o de conocimiento, porque una clínica tiene un método que usa esa clase, pero que no lo tiene como atributo. Por lo tanto es donde entra en juego esta cuarta flecha, digo cuarta por el orden debajo del bloque de clase, que es esta flecha punteada. Nótese que la terminación no es hueca, sino que es abierta,
Las dos flechas que se utilizan en esta cursada son las de asociación y la de uso. Y la de uso para describir justamente esto. Cuando una clase conoce a otra clase, pero no la tiene como atributo. ¿Qué es lo que tenemos que poner en esta flecha? Solamente tener en cuenta quién conoce a quién. En este caso, la clínica es la que conoce al domicilio. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de una relación de uso? Cuando, por ejemplo, tuviésemos un método, que podría ser método de ejemplo, que recibe otros datos, no sé, podría ser un string o podría no recibir nada, pero retorna un domicilio. Nuevamente, aparece la clase domicilio dentro de la clase clínica cuando no existe una relación fuerte o de asociación, como sí existe entre clínica y paciente o persona y domicilio. Esta flecha describe que clínica conoce a domicilio, pero no tiene una cardinalidad y tampoco tiene un nombre de un atributo, porque simplemente la está utilizando dentro de un método, sea para recibirla como parámetro o sea para retornarla como dato.